Una vez más dice la Biblia en el versículo 1, pues no una vez más porque no lo hemos leído, ¿no? Pero vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios. Usted sabe cómo la Biblia se divide en dos partes. Está la ley el pacto de la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, y de Cristo para acá, no del Pentecostés, porque muchos piensan que el Nuevo Testamento comienza con el Pentecostés, pero si usted hace un estudio cuidadoso se va a dar cuenta que el Nuevo Testamento comienza con la venida de Cristo. Cristo es el que hace la diferencia en nosotros. Cristo es el que hace e hizo la diferencia en todo cuando Él vino. Por ejemplo, el tiempo. Desde que Jesús nació en este mundo, ¿cómo contamos el tiempo? ¿Verdad que no decimos Platón nació 200 años antes de Buda? No, decimos 200 años antes de Cristo. O 400 años después de Buda, ¿verdad que no? Decimos después de Cristo, porque Cristo es el que hace la diferencia, no solamente en nuestras vidas, sino en todo. Él alteró la historia y aún el calendario de este mundo. Y lo mismo sucede. El Antiguo Testamento, que fue el antiguo pacto, el pacto de la ley, deja de ser pacto de la ley y se convierte en un pacto de gracia por la venida de Jesús, por su muerte y su resurrección. Amén. Entonces en esta tarde vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la gracia de Dios. Y gracia, ustedes saben que significa favor que no me merezco. Hay muchas cosas que nosotros no nos merecemos, pero Dios nos la da, no porque seamos buenas personas, no porque seamos perfectos, sino por su gracia bendita. Y aquí en estos versículos vamos a descubrir un poquito acerca de la gracia de Dios. Leemos comenzando con el versículo 1. Dice Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá. ¿Quién fue Judá? ¿Han leído en la Biblia o muchos de ustedes han cantado este canto? León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, él ha venido para vencer. ¿Se recuerdan? Judá fue el hombre que Dios usó para traer a Jesús a esta tierra. Por eso se dice que él es el león, refiriéndose a Jesús, de la tribu de Judá. Judá fue uno de los 12 hijos de Jacob, si no me equivoco. ¿Ok? Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y entre esos 12 hijos, aquí está Judá. Pero fíjese lo triste que leemos en este versículo 1. Una vez más, leámoslo todo, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá ¿qué? Se apartó de sus hermanos. Y usted en un ratito va a descubrir conmigo las desgracias, los problemas que Judá se trajo a sí mismo por haberse apartado de sus hermanos. Y el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros también en esta tarde, en esta noche. Cuidado de apartarnos de la iglesia. Porque cuando tú te apartas de los hermanos, cuando tú te apartas de la iglesia, cuando tú ya no oras, cuando ya no buscas la presencia de Dios, cuando ya no cantas, cuando ya no lees la Biblia, cuando te apartas de la iglesia, cuando te apartas de los hermanos, es cuando los problemas comienzan a venir.
Quizás no al siguiente día, quizás no a la próxima semana, quizás ya llevas 6 meses, 1 año que te apartaste de la iglesia, que te apartaste de los hermanos y nada te ha sucedido aparentemente. Porque lo que le sucedió a Judá no fue de un día para otro. Se apartó de sus hermanos y después vinieron las consecuencias. Yo no sé a quién le estaré predicando en esta noche, pero déjame decirte que yo me sorprendí porque cuando llegó la pandemia del coronavirus, al principio todo el mundo estaba triste porque las iglesias se habían cerrado. ¿Te recuerdas? Ay, yo ya recibía llamadas de: pastor, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Para allá y para acá. Estamos con deseos de que se abra la iglesia para comenzar a congregarnos con los hermanos. Pero ahora me doy cuenta que después de 3, 4 meses que las iglesias se han cerrado, la mayor parte de las personas les está pasando lo que a Judá: se han apartado de los hermanos. No, pastor, yo no. Sí te has apartado. Si tú eres de los que no has pisado una iglesia, si tú eres de los que no has ido a la iglesia, te has apartado de los hermanos. Y eso no es bueno. Y eso no está sucediendo solamente aquí entre nosotros, está sucediendo en el mundo entero, donde el amor de muchas personas, muchos cristianos, muchas personas que adoraban a Dios, muchos que leían la Biblia, no fallaban un servicio, y se ha enfriado el amor de esas personas. Ya no quieren nada con la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Y algo curioso, las personas que más me decían: pastor, hay que abrir la iglesia, son las que no han ido a la iglesia Centro de Adoración. Qué tremendo. Y los que no me decían nada son los que han estado allí. Bueno, si tú eres esa persona, si el Espíritu Santo si sientes que Dios te está hablando, por favor no te enojes conmigo, enójate con Dios mejor, porque en su gracia y su misericordia Él te está hablando a ti. Ay, es que el pastor me está echando indirectas porque no me he visto que no he ido a la iglesia, o que si no sabe que es por esto o es aquello. Mira, yo no sé por qué no has ido, yo no sé por qué te has apartado, pero el Espíritu Santo nos está hablando en esta noche y nos va a hablar, y vas a ver algunas de las consecuencias por causa de apartarnos de los hermanos, apartarnos de la iglesia. Mira, seguimos leyendo, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Si tú eres de aquellos que se han apartado: ay, pastor, no es para tanto, es nomás durante la pandemia. No, hermano, no te apartes, no dejes que el diablo te engañe, te estás apartando. No te enfríes por nada del mundo. El Espíritu Santo te está hablando directamente. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. No seas parte tú del cumplimiento de esa profecía. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Dice: y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y Judá se enamoró de Súa. Y Súa no era judía, no era israelita. ¿Era qué? Cananea, una que no era del pueblo de Dios. Y la tomó y se llegó a ella. Allí vemos la primera consecuencia negativa de haberse apartado de los hermanos. En lugar de buscar una muchacha en la iglesia, Judá, en lugar de buscar una novia dentro del pueblo de Dios, sale con los cananeos. Y si usted entiende o sabe un poquito de historia, usted va a saber que los cananeos fueron una de las razas más tremendas, horribles y sanguinarias de las que tú te puedas imaginar. Es una de las razones por qué Dios
ordenó a su pueblo que cuando entraran a Canaán exterminaran a viejitos, a mujeres, a papás, a niños y a niñas, porque era un pueblo malo, un pueblo rebelde, y Jehová Dios de los ejércitos ordena que los exterminen. Y muchas personas dudan cuando no entienden el evangelio y empiezan con sus cosas. ¿Por qué un Dios de amor manda que exterminen a toda una raza? Y muchos no entienden que porque los cananíes, los de Canaán, de ahí es que venían los gigantes. ¿Que no se recuerda cuando los 10 espías fueron a Canaán? Que dijeron, es tierra de gigantes, y nosotros nos miramos como chapulines. Cuando Dios estaba mandando que exterminaran a toda esa gente, no solamente eran porque tenían enfermedades que estaban contagiando a otros, y si no los exterminaban se iba a acabar la raza humana, pero Dios estaba dirigiendo directamente a la raza de los gigantes también. Pero eso no es mi tema hoy. Lo que quiero puntualizar, lo que quiero que te lleves a la casa, no, ya estás ahí en tu casa, ¿verdad? Es que esta mujer era familia de esta gente mala, que no honraban a Dios, que no respetaban a Dios, que no servían a Cristo, que no iban a la iglesia. Y me imagino que sus papás se enojaron con Judá y le decían, Judá, no te llegues, no te cases con Súa. Pero él no hizo caso. Y aquí hay una lección especialmente para los jóvenes. A ver, ¿cuántos jóvenes me están escuchando ahorita? Apunten la sección de comentarios allí en el Facebook Live y póngale allí, pastor, yo lo estoy escuchando. Mira, si hay una lección que tú puedes aprender, es de Judá. Mira el error que él cometió. Él era de los jóvenes de la iglesia que decía, es que en la iglesia no hay muchachas bonitas. ¿Usted ha escuchado esto? Yo he escuchado jóvenes señoritas de la iglesia que dicen, es que pastor, ahí en la iglesia todos los jóvenes están feos, con F grande, F mayúscula. Y todos los guapos son los cananeos, son los filisteos, son los del mundo. Ay sí, ¿de qué sabor quieres tu nieve? Y después se casan con personas que no tienen tus mismas tradiciones, con personas que no tienen tus mismas creencias. ¿Y qué pasa? Yo no me veo muy viejo, pero ya he tenido mucha experiencia, no solamente de pastor, sino en esta vida. Y he conocido personas, amigos míos y miembros de la iglesia que no han hecho caso a este consejo. Se casan con los cananeos de allá de afuera, con personas que tienen costumbres diferentes, personas que no aman a Dios, y después las consecuencias negativas de la desobediencia a Dios. Si tú eres un joven y me estás escuchando y ya quieres casarte o andas buscando con quién casarte, por favor, no busques fuera de la iglesia, no busques un novio o novia allá en lugares donde no respetan a Dios. Allí dentro de la iglesia, no te desesperes. Dios te va a traer a tu príncipe azul. Dios te va a traer a esa muchacha bonita, pero que ama a Dios. O aunque esté fellita, pero lo más importante es que ame a Dios. ¿Para qué quieres una muchacha, una señorita que parezca Barbie, pero que no ame a Dios? Que no ame a Cristo. Que ande de tremenda por allá en la calle haciendo no sé qué tantas cosas. No sé ahí en casita, pero los jóvenes de aquí están calladitos. Ni un amén dicen, están, no sé. Pero bueno. No, pastor, es que no pasa nada. Mira, es que tú no entiendes. Si te casas con personas que creen de diferente manera a ti, ¿cómo vas a criar a los hijos? Y eso fue lo que le pasó a Judá. Se casó con una mujer que no conocía al Dios de sus padres, y allí comenzaron los problemas. Dice la Biblia, si lees más adelante en Génesis, te vas a dar cuenta
que los 4 hijos que tuvo Judá fueron hombres perversos, fueron hombres malos, fueron hombres que no amaban a Dios. Pues cómo no, ¿verdad? Si todo comenzó con su papá y su mamá, que se casaron en yugo desigual. Y es por eso que la Biblia nos dice que no nos unamos a yugo desigual con alguien que no cree igual que tú, porque después vienen los problemas. Déjenme usar ¿cómo se dice? Mi imaginación un poquito. ¿Por qué salieron malos los hijos de Judá? ¿Por qué salieron perversos? Dice que no había gente tan mala como los hijos de Judá. ¿Por qué? Pues yo me imagino que Judá el domingo diciéndole, vámonos a la iglesia. Y la esposa, no, vámonos a misa. Porque era cananea. Imagínate qué confusión para los hijos cuando el papá, cuando nace el niño, dice, al niño lo vamos a presentar en la iglesia. Pero la mamá, porque no es de la misma fe, dice, no, al niño dice mi mamá que lo vamos a bautizar. Entonces el niño va creciendo y un domingo va a misa o con los testigos de Jehová y otro domingo va a la iglesia cristiana. Se confunden y al último, ya cuando están grandes, ya no quieren saber nada con Dios. Y esto es lo que vemos que sucede aquí. Comenzaron los problemas. Vea el versículo 3 lo que dice. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre A ver, digan todos conmigo, ¿Quién era ¿Quién era? No, yo sé que era pero ¿quién era? Era el primogénito de Judá. Concibió otra vez, versículo 4, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesiv cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Entonces ya creció y le buscó una esposa. Y por ahí se encontraron una muchacha que se llamaba Tamar. Digan todos conmigo Tamar. Esto va a ser bien importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Tamar? Algunos, no todos. Está bien. Sí, está bien, gracias. La cual se llamaba Tamar. Y el primogénito, versículo 7 de Judá. Fíjese lo que le acabo de decir. Fue malo ante los ojos de Jehová. Y era tan malo que dice, y Jehová le quitó la vida. Se acababa de casar con Tamar, pero dice que era tan malo que perdió la vida. No todo el tiempo cuando una persona muere es porque Dios le quita la vida. Pero hay veces que las personas son malas, tan malas, que en este mundo ya no hay lugar para ellas. Y eso fue lo que le sucedió a este hombre, dice que murió. Entonces, como la costumbre de los judíos era que si tu marido, mujer, se moría, entonces tú, por la ley, automáticamente te casabas con tu cuñado, con el hermano menor de tu esposo. Así era antes. Ya está viendo a los jóvenes que... Por eso es bueno que los jóvenes estudien la Biblia y entiendan, ¿verdad? Y le dieron al otro muchacho, el versículo 8 dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra. Ojalá y estén entendiendo,
porque hasta a mí me da vergüenza decir lo que hacía. Pero están entendiendo, ¿verdad? Cuando estaban teniendo relaciones sexuales, en lugar de descargar su semen en su esposa, lo hacía en la tierra para que ella no saliera embarazada. Eso es algo malo. Eso solamente viene de un pecador que no ama a Dios. ¿Sí me entendieron lo que acabo de decir? Y el versículo 10 nos dice lo que Dios pensaba de eso. Y dice, y desagradó ante los ojos de Jehová lo que este muchacho hacía. Y fíjese lo que dice, y a él también le quitó la vida. Cuando dice que Dios le quitó la vida, no es que Dios llegó directamente y lo mató. Esta frase significa que Dios permitió que esos muchachos murieran. Cuando hay personas en el presente que desobedecen y están en contra de la palabra de Dios y les sucede un accidente o se mueren, no es que Dios los mate. Es el mismo pecado de estas personas que los alcanza. Son las consecuencias de nuestra desobediencia. Y aquí vemos la consecuencia principalmente del padre de estos muchachos, de Judá. Judá comenzó mal, se apartó de los hermanos, se apartó de la familia, se casó con una mujer que no temía a Dios, que no amaba a Dios. Y de las consecuencias vinieron a los hijos. Papás que me están escuchando, por favor, no digas tú, es mi vida y lo que yo hago solamente se queda en mi casa y conmigo y ya. No, lo que tú haces aún en lo secreto va a repercutir en tus hijos. O sea, va a afectar la vida de tu descendencia, de tus hijos y de tus nietos. Y aquí lo estamos viendo claramente con el ejemplo de Judá. Judá desobedeció a Dios, se apartó de Dios y vemos que sus dos hijos mueren. No hay tragedia, no hay dolor más grande que cuando es natural que los hijos enterremos a los padres. Pero que un padre entierre a un hijo es el dolor, gracias a Dios, que yo no lo he experimentado. Y tampoco lo quiero experimentar. Pero me recuerdo en el año 2000, cuando mi hermano Luis, de 27 años, murió. Mi papá me decía, hijo, murió mi papá y mi mamá y sufrí, me dolió mucho. Pero cómo me duele la muerte del güero. No hay dolor más grande, me decía mi papá, que la muerte de un hijo. Y aquí tenemos a Judá, que por haber desobedecido, por haberse apartado de los caminos de Dios, le tocó enterrar a sus hijos. Y ya nomás le quedaba un hijo. Entonces yo pienso, pero como estaba muy chiquito el niño, pues Judá le dice a Tamar, mira, por ley te toca el niño, pero está muy joven, está muy niño, espérame a que crezca y una vez que crezca este niño, ya cuando esté joven, entonces te lo voy a entregar para que se casen. Y Tamar dijo, ok, me vuelvo a la casa de mi papá y voy a esperar al muchacho. Imagínense cómo funcionaba antes. Se fue Tamar a su casa para esperar a su cuñado bebé que creciera para casarse con él y allegarse sexualmente a él. Ahora la Biblia nos dice que cuando creció el muchacho, porque antes crecían los muchachos, ahora ya no, y llegó el tiempo de la edad para casarse, Judá dijo, mi mamá dijo que siempre no. Pues imagínate si tú fueras Judá y se casa tu hijo, el primogénito, y se muere. Después se casa con mi otro hijo, su hermano, y se muere también. Pues ¿tú qué crees que estaba pensando Judá? Mangos que le doy a mi hijo, el único que me queda, se lo doy y también me lo va a matar. Yo no sé qué tiene esta mujer.
El problema no era tanto con la mujer, el problema era con la desobediencia de los hijos. Pero qué rápidos somos nosotros los humanos para apuntar dedos a otras personas, ¿verdad? Entonces, usted conoce la historia. Quiero llegar al mensaje de gracia, lo que le dije. ¿Qué fue lo que pasó? Esta Tamar dijo en su mente, ¿sabes qué? Mi suegro me engañó. Me dijo que me iba a dar y me toca por ley. Qué tremenda, ¿no? Quería fuerzas el muchachón. Ella yo creo ya bien vieja y quería andar con uno de 18, 19 años. Qué mujer tan tremenda. Y así hay mujeres tremendas, ¿no? En sus 40 y sus 50 y andan de novios con unos muchachitos de 18, de 19 años. Dice, pero me las va a pagar. Me las va a pagar. Va a ver lo que le voy a hacer. No sé si le esté hablando a una persona que sea de esa manera. Cuando le hacen algo, cuando no le cumplen, pero no sabe con quién se mete y va a ver lo que le voy a hacer. Bueno, esa era Tamar. Y a que no sabes el plan que armó Tamar. Dice que salió a un viaje su suegro y cuando el suegro iba pasando por el camino, a que no sabes qué lo que hizo Tamar. Dice la Biblia, aquí está, yo solamente estoy contando la historia, después puedes terminar de leer el capítulo 38 por causas del tiempo. Pero dice que Tamar se vistió de prostituta. Y en aquel tiempo las prostitutas no eran como las de ahorita, que se ponen la faldita hasta acá, no sé si me alcance a ver la cámara, hasta acá, y el escote se lo bajan lo más que pueda. No, en aquellos tiempos las prostitutas se cubrían de pies a cabeza. Por eso es que Corintios les dice a las mujeres que se mete con el velo. Y yo iba a hablar del velo, pero si no me están escuchando, ténganos paciencia, en un ratito más, estamos arreglando ese problemita y si ya se arregló, pues
Aquí estamos. Ok, ¿en dónde íbamos antes de que nos interrumpieran aquí? No sé si me están escuchando. Si no, apunten por favor, Yanif, pongan y que están arreglando lo del sonido. Bueno, disculpen esta interrupción. ¿En qué íbamos? Ah, sí. Judas estaba perdón, Judá estaba en lo interesante. Se iba a llegar sexualmente a una prostituta y sin darse cuenta se estaba llegando a su propia nuera. Y se llegó y tuvo sexo con ella y se regresó a su casa. Y qué ilusos somos los seres humanos, ¿no? Que a veces cometemos errores, cometemos pecados y pensamos que nadie nos va a descubrir. Y él se fue a su casa con su esposa, con su familia, pensando que nadie lo iba a descubrir. Y al siguiente día manda por allí un corderito con uno de sus siervos y va y llega a la ciudad y mira, ve a tal lugar y ahí vas a encontrar una prostituta, dale este corderito y ella te va a dar mi bastón y mi sello. Y llegó el sirviente y no encontró a nadie. Oye, ¿que aquí no se pone una prostituta? No, nosotros no conocemos a ninguna prostituta. Y regresa con su suegro, con Judá y le dice, ¿sabes qué, Judá? Me dijeron que no hay prostituta. Ah, bueno, pues yo ya mandé pagar y si no lo encontraste, ahí ya no es mi problema. Como a los 2 o 3 meses le mandan un mensaje y le dicen, Judá, tu nuera Tamar, sin haberse casado, está embarazada. Cuando le dijeron eso a Judá, ¿usted qué cree lo que hizo él? ¿Cómo que esta prostituta sin estar casada está embarazada? No quiero hablar con esa. Llévenla a la calle, apedréenla, mátenla, ni siquiera quiero verla. Fíjese cómo somos los seres humanos. Somos bien rápidos a ver los pecados y los errores de otras personas. Él se acababa, muchachos, se acababa de meter con una prostituta. ¿Es pecado eso, sí o no? Pero ahora que él escucha que su nuera salió embarazada, en lugar de tener misericordia de ella y decir, ¿sabes qué? Yo también pequé. Yo también me metí sexualmente con una mujer prostituta que no me debería de haber metido. Pues cómo la voy a matar a ella a pedradas, ¿verdad? Pero no, ¿se tocó el corazón él? No, dice que mandó que la sacaran y que la apedrearan. Ya la tenían en el cuadrito porque en los tiempos de Israel ponían a la mujer en un cuadrito con popó. Ese cuadrito el cuadrito estaba hecho de piedras y tenía popó, estiércol, y descalza la muchacha las metían allí porque eso era símbolo del pecado horrible que había cometido. Y allí los judíos las agarraban a pedradas. Ya le iban a aventar la primera piedra cuando dice, espéreme. Antes de que me maten, primero quiero hablar con mi suegro. Y le mandan decir a Judá y le dicen, dice aquella que quiere hablar contigo, ok, deje ir a hablar con ella. No, pues no pudo hablar con ella, pero ella le dice, mándenle este bastón y este sello y díganle que este bastón y este sello, su dueño es el padre del bebé que estoy esperando. Y cuando se dio cuenta Judá, ¿qué cree usted que hizo? Yo pudiera seguir con la historia, ya no lo voy a hacer por causa del tiempo. Tú puedes leer todo el capítulo 38 de Génesis y allí tú te vas a dar cuenta de lo que sucedió. Pero a lo que yo te quiero llevar así en los últimos 5 minutos de mi mensaje es a Mateo capítulo 1. Vámonos todos hasta Mateo capítulo 1.
Y allí vamos a leer la genealogía de Jesús. Y dice Mateo 1:1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Y Jacob engendró a quién? ¿A quién, vale? A Judá y a sus hermanos. Y el versículo 3 nos interesa, fíjese lo que dice. Y Judá engendró ¿de quién? ¿Y quién era Tamar? Bueno, no era prostituta, se vistió de prostituta. Era la nuera de Judá que por tremenda se vistió de prostituta para meterse con el suegro. ¡Qué asco!, ¿no? Que la nuera se meta con el suegro sexualmente, ¡guácala! ¿Por qué comencé el mensaje diciéndole que iba a hablar de la gracia? Porque la historia que acabamos de leer nos describe con exactitud lo que la gracia de Dios puede hacer con aquellas personas que vienen a Cristo y con un corazón humilde. Muchos de nosotros, ¿qué haríamos? Si investigáramos de dónde venimos y nos damos cuenta que venimos de una prostituta o que venimos de un narcotraficante o que venimos de alguien que fue malo, que tuvo una mancha negra, la mayor parte de nosotros como que lo quisiéramos esconder eso. No Jesucristo. En primer lugar, en los tiempos de Jesús con los judíos, cuando tú describías tu descendencia, tu árbol genealógico, no se incluían las mujeres, porque las mujeres no valían nada. ¿Cuánto le dan gracias a Dios mujeres que viven en el siglo XX o en el siglo XXI? ¿Sabe cuál era la oración de un judío que se levantaba temprano en la mañana todos los días? Señor, te doy gracias que no soy gentil, que no soy perro y que tampoco soy mujer. Todos los días hacían esa oración. Te doy gracias que no soy mujer, porque la mujer no valía nada. Entonces no las incluían en las genealogías. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia, lleno de amor y humilde de corazón? Tan humilde que Él hubiese podido escoger también aquí, esta es mi descendencia y no me van a poner ninguna mujer allí. Sin embargo, hay 4 mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús. Una de ellas es María, que Jesús nació de María. De María no se puede decir mucho, aunque estuvo envuelta también en ¿cómo se dice? En escándalo. Porque el rumor, ¿cuál era de María? Según que concibió del Espíritu Santo. ¿Qué concibió del Espíritu Santo? Ni qué 8 cuartos. Esta le puso los cuernos a José y se metió con otro y salió embarazada de Jesús. ¿No le decían a Jesús hijo de bastardo? ¿Se recuerdan? Y después otra mujer, Betsabé, la que adulteró con David. Y la otra sí fue prostituta, la de los israelitas que colgó el cordón rojo cuando vinieron a invadir a esta, ¿cómo se llama? Jerusalén, no Jerusalén, Jericó. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Se me olvida, se me escapa su nombre. ¿Cómo se llamaba la prostituta? Rahab. Mira mis estudiantes, qué tremendos. En primer lugar vemos que Jesús incluye en su genealogía a Tamar, a pesar de lo que hizo. Dios no la pensó 2 veces en ponerla aquí. Eso es gracia.
Y yo no sé a quién en mis últimos 3 minutos que me quedan, no sé a quién le estaré predicando en esta tarde o en esta noche. Mira el pecado de Tamar. Mira el pecado de Judá. Traicionó a su esposa y con una prostituta. Mira Tamar, se metió con su suegro otra vez, qué asco. Se vistió de prostituta. Sin embargo, Dios no tuvo ningún problema en incluirla o en incluirlos y usarlos para que a través de ellos Jesucristo, su Hijo, el Salvador del mundo, naciera en esta tierra. Y yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde, en esta noche. Quizá le estoy hablando a una prostituta. Quizá le estoy hablando a alguien que según era cristiano y metió las 4. ¿Así se dice? Las 4 patas y la cola. Pecaste. Tus pecados son negros, de lo más sucio. Pues déjame decirte que así como Dios no solamente perdonó a Judá y a Tamar y la incluyó dentro de su genealogía, de la misma manera, si tú te arrepientes y vienes a Cristo, no importa el tamaño de tu pecado, no importa lo negro de tu pecado, también Cristo te puede perdonar a ti y te puede usar para gloria y honra de su nombre. Eso es la gracia de Dios, que aunque no te lo merezcas, que aunque no me lo merezca, no solamente Él nos perdona, nos salva y escribe nuestro nombre en el libro de la vida, sino que en su gracia y en su misericordia, Él también está dispuesto a usarte, dispuesto a usarnos para que su reino avance en esta tierra. La diferencia entre todas las religiones del mundo y el cristianismo es la gracia de Dios. Que todas las demás religiones exigen que para ser digno tienes que hacer esto, tienes que portarte así, en cambio el cristianismo no pide nada de ti. Todo lo que pide el cristianismo de ti, la palabra de Dios, es que creas con todo tu corazón en Cristo Jesús, y en su gracia Él te perdona y Él te usa, no importa tu pasado.